tienen un potencial de, de transformación muy, muy potente, ¿no? En ese sentido. Y creo que como que eso es una clave de este oficio, ¿no? De las reuniones, los espacios en el que las personas se reúnen para trabajar juntas, como tenemos mucho campo para mejorar en ese sentido. Y bueno, después de este inciso, sí, esa diferencia de coaching, facilitación, desde Mm, en tus palabras, desde tu experiencia, ¿qué sí, matices ves de diferente? exacto. Yo, bueno, pues tengo experiencia en empresa, luego pues el coaching pues ha sido un descubrimiento, algo que me, bueno, que me sigue apasionando en coaching individual. Claro, con la facilitación se me ha abierto, bueno, pues un nuevo campo, ¿no? Un nuevo campo y ha sido una experiencia para mí, una experiencia de conocimiento, pero sobre todo también de cómo ser, cómo acompañar, el desde dónde acompañar. Creo que ha sido para mí una gran experiencia, ¿no? Eh, creo que por lo que transcurre durante este viaje, por lo que nos aportáis, ¿no? Los que estáis ahí y también por los compañeros, por las experiencias con los compañeros. Lo que sí sentí un poco para mí era luego, ¿qué hago con esto? ¿No? ¿Qué hago con esto? Porque tengo mi experiencia en empresa, tengo mi parte de coaching, tengo la facilitación y por eso luego exploré también, quise también explorar el coaching de equipo, el coaching sistémico de equipo, para un poco conectar todo y lo que me sirvió para entender que, o sea, puedo trabajar la facilitación, para, yo diría de forma pura, y ya y lo he podido experimentar también ahora durante a lo largo de este año, que es llevar en este caso un equipo hacia un mejor lugar, dejando todo abierto a lo que surja, sin controlar, sin intención de controlar qué pueda ocurrir, cuál va a ser este lugar. Entonces creo que es algo que, bueno, que tenía muy claro en facilitación, pero también he visto que podía usar la facilitación en un proceso de coaching de equipo, donde ahí sí que a diferencia, ¿no? Sabemos dónde queremos llegar y se trabaja el dónde queremos llegar, es parte del proceso, pero luego en la fase de exploración, ahí hay un momento donde vamos a dejar abierto, vamos a poner actividades de FS para dejar abierto, para explorar. Y luego iremos recogiendo qué nos sirve para el lugar que hemos definido al inicio del proceso. Con lo cual, para mí fue muy aclarador que también pues, la FS se puede usar de forma pura, pero también se puede usar puntualmente, ¿no? En un proceso de coaching de equipo. Ujú. Entonces, de alguna manera, podríamos decir que en el coaching se trabaja un poco más enfocado hacia un objetivo que se ha definido previamente, eh, y quizás la facilitación nos permite generar espacios en el que estamos quizás más atentos o a cuidar más de lo que emerge, ¿no? Hay como un espacio más de exploración y Mm, me interesa mucho, me gusta esta parte en cómo se pueden combinar ambos enfoques, ambas formas de estar en un proceso de trabajar un equipo, ¿no? Porque al final, en cualquier proceso creativo de transformación, de cambio, al que se quiere llegar a algún lugar, hay momentos de ese proceso, esa fase de exploración que tú decías, que nos puede ayudar, ¿no? Ser un poco más, como dejar un espacio de mayor libertad para poder conectar con eso que igual no habíamos visto previamente, mm, que no habíamos definido como algo que estaría en el proceso, pero que está vivo en el grupo, ¿no? totalmente. El facilitador para mí no se olvida, ¿no? O sea, que se olvida, ¿no? Y es difícil, ¿no? Trabajar también es un arte, ¿no? El trabajar aceptando que todo está bien, lo que vaya a emerger, ¿no? Y el coach de equipo, él sí que tiene presente, siempre tiene presente dónde quiere llegar el equipo. Lo único es que habrá momentos en que esto lo pone en paréntesis para explorar, para que emerja lo que tenga que emerger y ahí es pura facilitación en este momento, ¿no? En esta fase. Y luego ya
ya el propio equipo vendrá a recoger su aprendizaje. Pero, y ahí el coach ya volverá a poner en relieve dónde queremos llegar, qué habéis aprendido aquí y cómo os ayuda para llegar donde queréis llegar. Ujú. Sí, sí, esos son roles complementarios totalmente, ¿no? Y desde esa trayectoria, ¿no? Toda tu experiencia, haces el ciclo FS de facilitación sistémica. Además, en octubre del año pasado terminó ese año de formación, de esa edición que habían 30 personas, un grupo grande, espacio grande, mucha diversidad, Sí, sí. mucha riqueza también de personas con mucha experiencia, ¿no? Como, sí, ¿qué fue ya habiendo pasado? Pues ahora estamos grabando esto en febrero 2025, ha pasado ya un poquito. Mm. ¿Cómo, qué es lo que sientes que ha calado más en ti? O sea, ¿qué dirías que ha sido lo más importante, así, lo más importante, o al menos lo que a ti más te ha calado de la FS a nivel personal y profesional? Mm. Bueno, y hay una cosa, lo primero sí que siento haber integrado una comunidad, sí. Una comunidad, una forma de ver el mundo. Y sí que lo siento a través del grupo, y fue un grupo muy potente de 30 personas, pero también curiosamente me he encontrado con gente que ha hecho facilitación por el camino, los he encontrado durante, después, y sentí que había algo en común y que hablábamos el mismo lenguaje. Y además con valores también, compartíamos todos unos valores. Entonces, para mí es un primer gran beneficio, ¿no? El sentir que, bueno, estamos descubriendo una forma nueva de abordar el trabajar con personas, con equipos, y lo estamos haciendo, no estamos solos. Y para mí es de lo más valioso. Y una cosa que también para mí ha sido muy importante, ha sido poder practicar. Es decir, que todo el aprendizaje lo hemos practicado durante los fines de semana, los talleres. Primero lo experimentamos con nosotros, pero luego también he podido experimentarlo fuera. Y para ello pues han aparecido también personas que han hecho FS y que me han inspirado, me han acompañado. Es decir, y me ha encantado encontrarme los por el camino, porque también lo necesitaba, ¿no? Al inicio, ir con la L de práctica, ¿no? Detrás del facilitador o el coach, pues para mí ha sido lo más valioso también encontrar estas personas. Ujú. Esta parte del lenguaje común creo que a mí me resuena mucho, ¿no? De repente, claro, hay algo en la forma de trabajar desde la sistémica, ya no solo desde la facilitación, que ya en sí tiene como un marco específico, ¿no? Para cuando estás trabajando con un grupo, sino desde la mirada de sistémica, de trabajo con el campo. em, Claro, hay algo del acercamiento a un grupo, incluso en el diseño previo de la sesión, que si estás trabajando con personas que comparten ese lenguaje, como que facilita mucho, ¿no? Cuando vas a trabajar con un cliente, cuando vas a presentar una propuesta, cuando estás en sesión y hay algo que aparentemente no está saliendo como se había pensado que iba a salir, ¿no? Cómo acoger esas situaciones según de qué modelo, de qué marco venga, pues lo integras de una manera u otra, ¿no? Entonces también creo que hay algo de cuando es compartido que, bueno, pues que si el grupo se va por otro lugar, pues que está bien y que eso es importante y que se puede integrar, eh, facilita de alguna manera, ¿no? El estar en sesión, ¿no? Hay algo de esto que también como que relaja.
Y yo diría que, bueno, y hablamos del desde dónde, desde este famoso desde dónde, pero sí que yo noto que si para mí es un desde dónde donde hay poco ego, donde nos liberamos de esto y dejamos, o sea, aceptamos la realidad como es. Y somos simplemente testigos, somos aquí para acompañar, ser testigo y el sostener, simplemente el estar aquí, sosteniendo lo que hay. Y, y esto es un aprendizaje, ¿no? Para mí ha sido un aprendizaje el desprenderse de tener que hacer, tener que actuar, tener que opinar, simplemente estar aquí sosteniendo lo que hay y acogiendo lo que hay, lo que emerge. Y claro, para mí, que vengo del mundo también de ser líder y de llevar un equipo, pues estaba muy lejos de aquello, ¿no? O sea, esto es todo un aprendizaje. Y esto, para mí, desde dónde es lo que he podido, pues también aplicar a mis sesiones, primero a mis sesiones individuales, que ha sido lo más fácil, porque mientras hacía el ciclo FS, yo estaba practicando en aquel momento a tope el coaching individual, con lo cual, pues ya empecé a usar más el espacio. Yo diría que en mis sesiones el cliente se va a levantar sí o sí, o sea, no vamos a hacer una sesión completa sentados, que esto fue un poco ya como al principio como mi reto, ¿no? Vamos a usar, o sea, que el campo está aquí y hay que usarlo, ¿no? Y todo lo que emerja también, ¿no? Fue muy interesante porque sí que, evidentemente, pues ya empecé a trabajar más con líneas, ¿no? Con los clientes y luego ya los objetos. Y yo no había trabajado nunca con objetos, nunca. Pero me resultó muy fácil, muy natural. Empezar a introducirlo con clientes, a trabajar y esto lo incorporé, ¿no? Y a partir de ahí ya me atreví también a empezar a trabajar en equipo, que fue para mí la segunda fase, ¿no? El poder trabajar con equipos. Empecé, bueno, como no sé si como todos, ¿no? Buscando un amigo, una amiga que tiene, en este caso, una asociación de tres mujeres que estaban en un proyecto asociativo y querían pasar a hacer otra cosa, desarrollar ya una línea de negocio. Entonces, pues nos reunimos en la casa de esta amiga, una casa, en verdad, es una casa grande, y ahí, bueno, mira, me acuerdo lo que fue muy interesante este ejercicio y mira que eran tres personas, el orden, ¿no? De integración, ¿no? ¿Quién tiene más antigüedad? Pues entre las tres tenían tres visiones diferentes del orden. Mira, algo que digo, yo estaba dudando, es un ejercicio que no tiene sentido con tres personas. Pensaba, ¿no? Va a tener algún saboteador, bueno, lo voy a hacer Ajá. para practicar, pero esto no tiene sentido, esto aquí no va a salir nada. Bueno, todo lo que salió ahí, porque, claro, para una, la que había iniciado era la que había conectado las otras dos. Para otra es la que había aportado el conocimiento técnico. Y para otra es la que había creado el primer taller, que es cuando había iniciado realmente el proyecto. Entonces fue, bueno, lo que salió de este ejercicio que parece simple, que parece que con tres personas no es relevante, pues ahí salió muchísimo. Y luego pues hicimos una línea de vida de este proyecto y bueno, mira, algo que aprendí, trabajamos en el piso. Entonces empezamos a marcar los espacios, los orígenes en la cocina, que está una parte así un poco más dentro de la casa, ahí los orígenes. Y fue un momento muy chulo porque ahí sí que reconectaron con la energía que les impulsaron a asociarse y con su propósito. Pero ocurrió en la cocina esta conexión ahí, en este lugar cálido donde se cuece, y ahí reconectaron profundamente con su propósito. Y de ahí fuimos paseando
pasamos por el pasado, en el salón, el presente, en el comedor y acabamos en la terraza, en el futuro. O sea, qué bueno, qué maravilloso la casa, ¿no? Cómo nos sirvió la casa, ¿no? Y los elementos de la casa, ¿no? Que nos ayudaron, ¿no? Ahí, Claro, claro, yo creo que has dado como con muchas claves de lo que aporta quizás la FS, ¿no? O de los ingredientes, que es esa parte, decías inicialmente, de un poco del no ego, del facilitador, en el sentido de que eso ya es que es lo que llamamos el desde dónde, ¿no? Que es un lugar de cultivo interno, de alguna manera, que, que claro, ya eso es un lugar diferente porque estás permitiendo que lo que tenga que salir suceda, ¿no? Y tú estás acompañando, observando. Luego el movimiento, ¿no? Decías que en mis sesiones no vamos a estar todo el tiempo sentados y hay algo del moverse que creo que le da una dimensión diferente a un proceso de acompañamiento, sea individual o grupal, porque ya el movimiento en sí, levantarse, ya a la persona con la que estamos trabajando la predisponemos en un lugar diferente, ¿no? De dónde suceden los cambios, que suele ser en movimiento, ¿no? Y luego, con este ejemplo de la cocina, de la casa, ¿no? Que, claro, como cuando trabajamos con objetos, con espacios, con los tiempos, ¿no? El presente, el pasado, el futuro, todo eso como que le da una dimensión diferente al trabajo, a las personas que están en ese viaje y que eso también forma parte, es como si fueran facilitadores también de alguna manera de lo que está pasando. Es como que ayudan a la persona o al grupo a, a acceder a esa información, ¿no? Es como, por lo menos, creo que es interesante el cómo sucede, ¿no? Y hay algo de es interesante que creo que cuando vemos que está sucediendo desde ese lugar más de observar y de acompañar, que nosotros mismos nos sorprendemos, ¿no? Y hay algo de ese asombro o de esa sorpresa nuestra que también empieza a generar un campo grupal o individual, también de permitirse asombrarse o dejarse sorprender por lo que está pasando, ¿no? Y esto también, creo que esa capacidad está muy conectada con la capacidad de aprender, ¿no? Aprendemos cuando nos sorprendemos, ¿no? Cuando hay algo nuevo que nos toca y, wow, creo que esto también es interesante, ¿no? sí. Este asombro, Totalmente. Yo por decir que esta experiencia para mí fue muy decisiva porque cómo salí yo de esta primera sesión y sobre todo, y me recuerdo mucho que la gente más experimentada lo comentaba, ¿no? Salí muy ligero. O sea, no salí cargado, salieron muchas cosas, emergieron muchas cosas, pero yo no salí cargado. Y sí, esto, lo que comentaba, asombrado, porque de todo lo que pasó, todo lo que se creó ahí, pero yo salí tan ligero. Y para mí, claro, fue algo mágico, ¿no? Porque también acostumbrados, ¿no? Con esas sesiones de trabajo densas y donde a veces surge tan poco y hay tanto desgaste. Y para mí experimentar esto, ¿no? De que también había algo de facilidad, de naturalidad y de facilidad, algo orgánico, ¿no? Que fluye naturalmente. Es decir, que no hace falta algo violento, forzado, para que surjan cosas muy interesantes. Y para alinear personas, que es lo más difícil, cada uno con sus valores, sus intereses, sus objetivos, que esto surja de una forma tan fácil, entre comillas. Y esto fue mi gran asombro de esta primera sesión con mi primer un poco atrevimiento así, ¿no? Con un grupo externo. Lo que sí también disfruté mucho
fue también recuperar herramientas que ya había trabajado, por una tan vieja como el DAFO, ¿no? Que he usado miles de veces y hay momentos en que ya no lo uso porque me parece tan usado que parece, pero que luego lo pasas al suelo y de repente dices, ostras, es que vuelvo a conectar con el interés de la herramienta y cómo pasando al suelo también se trabaja de otra forma. Y bueno, pues el Dragon Dream también lo trabajé con ellas, lo trabajé también y bueno, fue maravilloso también como herramienta. Entonces fue ahí donde empecé también a reconectar con herramientas, pero clásicas que igual llevo 30 años usando, ¿no? Como el DAFO, pero de otra forma, trabajar con estas herramientas de otra forma. Sí, yo creo que algo que se repite un poco en las personas que hacen FS, como algo que les marcó, es esta sensación como de poder trabajar desde un lugar más ligero. Digamos que es para trabajar desde FS, desde el campo, desde lo sistémico, digamos que esta ligereza, no querer llegar a ningún lugar, no presionar, es casi que una exigencia, es decir, no una exigencia, sino si trabajas desde ahí va a funcionar todo mejor. Entonces como que hay un win-win de alguna manera entre poder estar más ligero y la propia sesión, ¿no? Es decir, cuanto más ligero, cuanto más puedas estar ahí, mejor va a salir el proceso, ¿no? Y sí, y esta parte de poder aprovechar herramientas, marcos que todos tenemos y llevarlas al suelo, ¿no? Suelo, dimensión, espacio, todo esto es como, ya en sí, ya da una profundidad diferente al trabajo. Y no por nada, sino quizás sea simplemente porque estamos introduciendo esa parte inicial que tú decías, el ser humano, pues no es solo mente, es corazón, es estómago. Entonces, al nosotros proponer un trabajo que incluya el cuerpo, el movimiento, el espacio, pues estamos invitando de alguna manera a que la persona pueda conectar con todas esas dimensiones, ¿no? Es algo tan sencillo como eso. Me viene un poco, al final es como el niño cuando juega, ¿no? Cuando juega no está con sus saboteadores en la mente, no está protegiéndose, no está ahí preso, ¿no? De todos sus juicios, está jugando y está creando. Pues ahí es que volvemos a conectar con esto, ¿no? Con el jugar juntos, crear juntos, como, bueno, esta parte bonita, ¿no? Esta parte infantil bonita, ¿no? Y Totalmente. esto pues, y lo que tú decías es verdad que yo estoy en este camino, porque también aceptar el perder el control, ¿no? Esto es bueno, para mí sigue siendo un gran reto, porque venimos de otro lugar, o sea, yo vengo de otro lugar, de que hay que controlar todo y procurar siempre estar en control. Entonces, para mí esto sigue siendo el gran reto. Totalmente. Y ya dejemos a un lado la parte profesional, Damián, cómo eso impacta en un acompañamiento. Quitemos eso a nuestra propia vida. Es decir, yo con mi vida soltar el control, ¿no? O dejar que las cosas sucedan, poder observarlas, como, bueno, cómo se puede llevar ahí, y creo que es lo mismo que cuando, no sé, con el coaching, pues hay ciertas principios, ¿no? De asumir tu responsabilidad o que las llevas a tu vida también, o que si las llevas a tu vida y en coherencia luego las trabajas como profesional, pues claro, va a tener mucho más, va a haber como va a tener un sentido mucho más claro, ¿no? Y claro, pasa lo mismo con la facilitación y ahí hay toda esa parte de trabajo personal también que creo que es trasladable, es como una parte filosófica, ¿no? Que incluso yo o sea, nosotros desde FS lo llevamos a la estrategia de FS cuando nos sentamos
diseñar el año, a planificar, hay también una parte siempre de conectar con lo que ha pasado, es decir, de cómo hemos llegado hasta aquí y ver qué es lo que está vivo y emergiendo para como apoyar ese movimiento, ¿no? Hay algo de apoyar lo que está vivo, más allá de lo que yo quiera o piense o me gustaría, es como, vale, pero aceptar la realidad, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está vivo? ¿Quiénes se están acercando? ¿Qué ha despertado mayor interés? ¿No? Hay algo de esto de como un colaborar con la vida de alguna manera, ¿no? Y Santiago, es algo que nosotros, yo como alumno, es algo que sentimos. Sentimos que estáis en esta onda, o sea, profundamente. O sea, que creo que hay mucha congruencia entre el mensaje, lo que se enseña, pero también vuestra forma de ser como organización. O sea, que creo que es muy congruente. Y esto claro, esto también se aprende, ¿no? De ver cómo estáis entre vosotros. Creo que esto es muy inspirador, totalmente. Sí. Y me venía también como esa primera sesión con esta asociación, en esa casa, ¿no? Con todo eso. ¿Dónde estás ahora? ¿No? Es decir, ya pasó el ciclo, ahora esas primeras experiencias individuales, grupo, ¿en qué estás o dónde estás desplegando toda esa parte de facilitación, tu parte profesional, ¿dónde la estás desplegando? Bueno, sigo con la parte individual, sigo con el coaching individual, pero que digamos para mí es la parte más, que tengo más entrenada. Entonces, pues no tengo mi foco de aprendizaje tanto ahí. Estoy con el foco muy puesto en todo lo que es trabajo en equipo ahora mismo. Entonces, bueno, pues a partir de esta primera experiencia me encontré una ex FS, que, bueno, una Ana muy querida, y ella, pues me asocié con ella, me invitó a colaborar en el mundo social para un proyecto con educadores, para montar una sesión con educadores que querían mejorar su relación con el voluntariado en su proyecto. Y ahí pues diseñamos un taller y lo impartimos. Y fue muy interesante ahí también llevar a este grupo a explorar cómo es estar en el lugar del otro, cómo estar en el lugar del usuario y cómo se ve desde el propósito. Y recuerdo que ahí todos se subieron a una silla ahí para sentir desde el propósito. Y bueno, pues fue muy bonito lo que se movilizó. Pero también ahí aprendí una cosa, y aprendimos, una cosa también que también me gusta mucho es cofacilitar. También es algo que me gusta mucho en facilitación, en coaching de equipo, y que creo que me ayuda mucho el aprendizaje para mí. Pero también aprendimos que también crear una facilitación requiere un contexto. Es muy importante también que las personas que vienen a la facilitación conozcan este concepto. No es una formación, y es importante que requiere una educación previa, porque en este caso fue muy interesante lo que surgió y entraron bastante bien, pero es verdad que algunos igual pensaban que venían a una formación. Entonces, esto requiere también un contexto previo y es importante cuidarlo y prepararlo. Entonces, esto fue, bueno, pues también una experiencia del mundo social y ahora estoy en el mundo de organizaciones, de empresas, donde pues intento combinar el coaching de equipo, coaching sistémico de equipo, pero bueno, usando facilitación sistémica. Y ahora mismo pues estoy con 2 proyectos, un tercero que está a punto de iniciarse, y con 2 proyectos. Esta semana, bueno, tuve una
fue interesante. Tuvimos una intervención en una empresa con tres líderes, directores de sus departamentos, que tenían alinearse para un proyecto que consiste en mejorar la relación entre sus departamentos. Y bueno, en este caso ha sido muy gratificante ver lo que se ha generado en la sesión, ver cómo han venido ellos y cómo se han ido. Y sobre todo que se han ido más ligeros. Venían, pues para ellos, para otra reunión, sentarse, pan, y realmente han podido conversar, han podido crear, co-crear juntos, sobre todo co-crear la visión, dónde quieren llegar, a largo plazo, a corto plazo este verano, y esto lo han hecho con, diría, bastante facilidad, pero moviéndose en la sala, buscando metáforas, imágenes, y la verdad es que creo que se fueron con una gran sonrisa. Y esto, pues, y no se esperaban lo que se encontraron. No sabían, en este caso, no sabían lo que se iban a encontrar, pero han experimentado lo que es trabajar también de otra forma. Y lo que sí es que nunca habían tenido una conversación sobre este tema como la que tuvieron este miércoles. Con lo cual, pues ahí estoy, bueno, pues ahora enfocado en este mundo, el mundo de la empresa, y luego pues tengo mi otra patita, mi patita que es la diversidad, el tema de la diversidad e inclusión, que esto digo, siempre digo, me ha caído del cielo, porque una amiga de una amiga que conocí 10 minutos saliendo de un espectáculo y luego me llama diciembre 2023, eres coach, necesitamos un coach para hacer un taller sobre diversidad e inclusión para una business school. Y yo digo, pues venga, me levanta la mano, venga, me tiro a la piscina. El tema me encantó, o sea, poder abordar este tema. Necesitaba también, yo primero también aprender el tema. Me gustaba mucho la idea de volver a las aulas. Yo hice una business school empecé hace 35 años y eché de menos un poco también muchas ayudas, cómo llevar un equipo. Esto, no sé si hoy se enseña bien, pero hace 35 años no se enseñaba prácticamente nada, ¿no? Derecho, lo que quieras, marketing, finanzas, todo lo que quieras, pero cómo llevar un equipo, cómo liderar, cómo motivar, cómo alinear un equipo. Esto muy poco. Con lo cual, pues también a mí hay algo que conecta, ¿no? Con estas ganas de, ostras, qué interesante poder también, ¿no? Aportar algo de mi experiencia. Y pues me empecé a crear un taller. No había empezado, justo fue unas semanas antes de empezar la FS, tenía claro que quería algo vivencial y ahí me asocié con amiga, inspiradora ex-FS, que es Nuria, y fui a verla y con ella montamos esta actividad presencial que, bueno, cómo explorar 4 aspectos importantes de la diversidad, ¿no? Y ahí nos lanzamos en inglés con un grupo de estudiantes, haciéndoles explorar y sentir dónde estaban más cómodos y sobre todo dónde estaban más incómodos. Y ahí explorar qué había en esta comunidad, en pareja primero, luego compartir en grupo. Y bueno, para ellos, claro, ha sido también abordar el tema, pero también abordarlo de forma diferente. Abordarlo también desde el sentir. Y es algo que me gusta mucho, pues ahora también como antes de trabajar con estos estudiantes, hablar de que también, bueno, se están preparando para ser líderes también en el futuro y también desde hacerles también ver que primero para ser un buen líder, hay que primero liderarse a uno mismo, porque desde ahí podrá acompañar una persona, podrá acompañar un equipo
pero también primero liderar su propia vida, liderar también su gestión emocional. Entonces, esta toma de conciencia y tomar que liderarse uno mismo no es liderar su cabeza solo, que también hay información, como decía al principio, en el corazón hay mucha, en las tripas y en todo el cuerpo. Entonces, desde ahí conectar y conectar con uno mismo, no estar pendiente del compañero, de lo que dice, no conectar. Entonces, para mí es bonito poder llevar a los alumnos a empezar, ¿no? a explorar esta forma de trabajar con ellos en su camino. Ujú. Esta parte del sentir, ¿no? Que sobre todo, bueno, cuando trabajamos en organizaciones o con equipos, parece que como que en el mundo de las organizaciones o del liderazgo, hasta ahora había como cuando vas a entrar en vuelo en el aeropuerto, que hay un detector de cosas que no puedes llevar y como la parte personal no entra, el cuerpo no entra, el sentir no entra y ya una vez te los quitas, pues ahora ya podemos estar, ¿no? Aquí trabajando y todo esto, ¿no? Siento que hay, bueno, con el paso del tiempo y que como sociedad las organizaciones también están pues, evolucionando de alguna manera, ¿no? Quizás también porque vivimos en un mundo cada vez más complejo, más exigente, más incierto y bueno, pues como que la parte personal y el sentir, incluso la salud mental, la diversidad, también todo esto en las organizaciones, pues sí o sí lo tienen que acoger y acompañar, ¿no? Sí, y creo que esto es una de las claves también, ¿no? Hay algo de que cuando entra el sentir, también puedes conversar, puedes llegar a lugares que solo desde la mente no llegas, ¿no? No llegas porque, bueno, porque tiene otros canales, tiene otros caminos y hay algo del sentir que está vinculado con el cuerpo también, porque digamos que sentir desde la mente es complicado y hay que integrar toda esta parte y es ahí donde realmente podemos llegar sí, como a lugares más profundos, ¿no? Como más reales, más aterrizados, a veces más sencillos también, creo, más simples, aunque parezca quizás todo lo contrario, ¿no? Hay como un miedo a lo emocional, a lo personal, al sentir en las organizaciones y creo que muchas veces simplifica muchas cosas. Podemos llegar a conclusiones mucho más que pueden tener un impacto mucho mayor, ¿no? Y esta parte de la diversidad, ¿no? Tu trabajo, que lo hicimos en el residencial que hicimos este año. Me encantó esa propuesta. Yo tengo la sensación de que como que tiene un recorrido para ti muy grande, de alguna manera. Y por lo que cuentas, creo que además apareció justo durante o un poco antes de hacer el ciclo. Y me gustaría preguntarte, porque claro, en el ciclo hay muchos espacios de práctica en el que puedes explorar cosas personales, cosas profesionales. ¿Cómo te ayudó el ciclo y esos espacios de práctica y de exploración para, este proyecto, ¿no? Para la diversidad, para este enfoque, ¿no? El diseño de esta propuesta, de esta pata tuya profesional que cada vez está cobrando también más vida, ¿no? ¿Cómo te acompañó en ese sentido? Hombre, creo que me ha dado mucha seguridad, o sea, para poder acompañar, para poder estar con, ¿no? Y te puedo decir que he hecho ahora talleres con grupos, bueno, de todo tipo, pero con grupos de hasta 80 personas, 80 estudiantes. En inglés, grupos de personas de 20 años y claro, conseguir que experimenten 80 personas un taller vivencial,
pues sin estas herramientas, esta FS, sin esta pues, seguridad, pues hubiese sido imposible. Que evidentemente 80 se reparten luego en grupos de 10, hay momentos de puesta en común, pero para mí pues ha sido clave, porque es que si no, yo no tenía recursos para poder gestionar aquello. No estaba preparado personalmente, pero tampoco tenía las herramientas para poder que la gente pueda ser autónoma en un grupo de 10 con un líder que van rotando. Y pues de esta forma me ha sido fácil, y también me ha ayudado luego a crear nuevas actividades. Entre aquellas, la que hicimos en el residencial no estaba inicialmente, surgió después, que es experimentar, ¿no? Desde la exclusión, pasando por la integración hasta la inclusión, vivirlo. Pues esto no estaba inicialmente, ¿no? Y me ha inspirado un poco porque estaba en este camino. Ha surgido porque ya estaba en camino, ya estaba preparado para luego ir metiendo también más, explorar, ¿no? Ya me sentía preparado para explorar y meter cosas nuevas, ¿no? Y crear cosas nuevas. Y hay una cosa muy curiosa porque es un tema, la diversidad es un tema muy amplio, es decir, que porque tenemos hoy la diversidad generacional, tenemos, bueno, tanto de tipos de diversidad funcional, ¿no? Y luego, pues también hoy en día es un tema politizado, hay polémica sobre este tema, pero muy curiosamente el hecho de abordarlo como lo abordamos, evitamos también caer en esta parte política, polémica, y prácticamente no me he encontrado ningún follón, o sea, pollo que se ha montado, porque no lo abordamos desde ahí. Porque es un tema que lo montas en aula y va a empezar a haber ahí, puede haber algo de conflicto, de boicot, de historias, de voces, pero no lo abordamos desde ahí. Y puedo decir que este taller, que también he repetido y estoy repitiendo mucho en la universidad, en la autónoma, ahora, con grupos de máster, con grupos, imagínate ahora con grupos americanos, 100% americanos. En este momento, pues es un tema, bueno, evidentemente sensible, ¿no? Casi radioactivo según qué público. Pero abordándolo desde ahí, la verdad es que no han surgido estos poco bloqueadores, ¿no? Sí, totalmente, Damián. Pues yo hay algo que en estas entrevistas hay algo que me alegra. Yo creo que de FS de los inicios, algo que yo vi como un potencial transformador era cómo llevar al mundo, de alguna manera, este sentir, el traer el cuerpo a la conversación, cosas que yo sentía que habían resistencias de que entraran, y que creo que hemos encontrado una manera sutil de introducir todo esto, ¿no? De llevar a las personas a que simplemente pues vivan la experiencia, quizás sin necesidad de tanto marco, sino simplemente con una propuesta que incluya eso, que incluya el cuerpo, que incluya el sentir, y el ver que las personas que vais pasando por la escuela, pues lo estáis llevando a la universidad, las organizaciones, que hay muchas experiencias compartidas de alguien que de repente conecta con el sentir, y solo el hecho de conectar con el sentir, pues ya es lo valioso de esa sesión, ¿no? Hay como wow, hacía mucho tiempo que no conectaba con el sentir, no recuerdo en ningún momento de haber conectado con el sentir, ¿no? Porque de alguna manera estamos también culturalmente, nuestra educación, digamos que los acuerdos invisibles en los que hemos crecido
la mayoría de nuestra generación, pues también ha sido muy enfocado en la mente, ¿no? Es lo que se nos ha potenciado lo racional, la mente, la palabra. Y creo que, bueno, poquito a poquito pues vamos introduciendo esto y creo que como sociedad realmente creo que lo necesitamos, ¿no? Y poder combinar el sentir con luego una parte más operativa, más orden, más estructura, más responsabilidad, acción, pues creo que es posible y creo que funciona mejor, ¿no? Ambas de la mano. Que una sin la otra no termina de funcionar, es como incluir, ¿no? Incluir dentro de esa diversidad que tú nombrabas también, la diversidad que somos como personas, ¿no? Como humanos. Bueno, y luego creo que lo importante es que lo hacemos porque creemos, por nuestros valores, porque creemos, pero también porque es más efectivo. Es decir, sobre todo, también es algo importante porque realmente es que si no la empresa se amputa de recursos, de conocimiento, realmente se está limitando. Es decir, que esto es importante, ¿no? O sea, que hay una parte bonita que es porque creemos, porque pensamos que es lo correcto, porque es lo humano, porque es lo... Pero también hay que explicar que también es lo que funciona. Y hablando plata, es lo que da más dinero a una organización a medio y largo plazo. Es lo que asegura su supervivencia. Entonces creo que también este es el mensaje también. Y hay que también explicarlo también desde este ángulo. Totalmente, Damien. Es decir, desde una mirada pragmática es más óptimo, es más efectivo, Sí. es más al ser más integral, al acoger más partes, funciona mejor, ¿no? Es como cuando trabajamos con un equipo, cuantas más voces seamos capaces de integrar, pues la estrategia, la decisión va a ser mejor. Eso es. Vas a optimizar mejor tus recursos. Lo has dicho, vas a tomar mejores decisiones. Vas a tener mejor visión. Entonces, es cuestión práctica de supervivencia y de tener éxito como organización. Totalmente. Y desde un lugar más ligero, como hemos Sí, estado sí, encima. nombrando. Muy bien. Así que me quedo con ese mensaje final, ¿no? Que creo que es importante también, ¿no? Que no es solo desde el creer que es lo correcto, creer que es lo mejor, es que la práctica, la realidad, si aceptamos la realidad, es lo mejor, es lo más efectivo. Totalmente. Y eso es más efectivo y al mismo tiempo lo más ecológico para el bienestar de las personas. Es decir, que permite combinar ambas cosas. Y esto ya... Eso es también, eso es. Pues me parece un buen lugar para un buen cierre, Muy ¿no? bien, sí, sí. Cerrar también con un pragmatismo ecológico. Totalmente. Sí, sí. Pero ya sabes, que también me gusta tocar tierra, ¿no? Que también, para mí es la combinación, ¿no? Y yo siempre digo y animo por si hay gente un poco junior como yo que empiezan en este mundo, eh, las sesiones los fines de semana son apasionantes, pero es importante lo que ocurre entre sesión y sesión. Cómo lo integro en mi vida, cómo lo integro a mi práctica. Ahí hay otra parte, otra pata fundamental del aprendizaje. Son estas dos Totalmente. patas. Esa parte de práctica, y creo que es en esa práctica también donde podemos profundizar en mi relación con el control, mi capacidad para realmente acompañar sin intervenir, toda esa parte más interna que se despliega en la práctica, también ahí encontramos, ¿no? Nuestro lugar en esa forma también. Muy bien. Pues Damien, Gracias por la invitación y a por este ti muchas momento, por esta gracias. charla. Sí, seguimos encontrándonos, creo que hay algo también que has comentado de importante de esto de la comunidad, del apoyarse, del cofacilitar, del colaborar, de crear espacios juntos.
Eso también lo hace más fácil, ¿no? Todo este oficio.